Bueno, te voy a invitar, por favor, que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Cuando lo tengas, puedes glorificar el nombre de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, ¿ya todos lo tienen? Y si no lo tienes, bueno, está ahí en la pantalla. Vamos a darle lectura y dice así la palabra de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que podamos ver, por favor, y vuelvas a leer ahí en tu Biblia el versículo 12, el inicio del versículo 12, y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Este versículo de Efesios es un capítulo, en general el capítulo 6 nos habla acerca de toda la armadura que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para la lucha espiritual, para la guerra espiritual. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí Dios nos muestra que todos estamos en una constante lucha. A veces hay cosas que estamos ignorando, que no conocemos a claridad, pero vemos que aquí la palabra nos dice que hay una lucha. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? No tienes lucha con el que tienes a tu lado. Si está tu esposo ahí, dile, no tengo lucha contra ti. Y dile a tu esposa, tampoco tengo lucha contra ti, no tengo lucha con el hermano, con la hermana. Dice, tenemos lucha contra seres espirituales. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar conscientes que estamos pasando por una lucha espiritual. ¿Y esta lucha espiritual para qué es? ¿Con qué fin? ¿Qué victoria tiene esta lucha espiritual? Esta lucha espiritual es una pelea por el control de tu mente. Es una pelea por el control de la vida del ser humano, para que se pueda controlar su voluntad y su mente. Es una pelea por su alma. ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí? Esta lucha es una pelea, vuelvo a repetir, por la mente. Es una pelea por el alma. Algunas personas pueden llevar mucho tiempo en Cristo, pero no están experimentando la libertad. Pueden decir, yo voy a la iglesia, yo hago esto para Dios, yo hago aquello, pero no son completamente libres. Siguen siendo esclavos de diferentes áreas y entonces no están experimentando la vida en abundancia que Jesús ha preparado para ellos. Y por eso es importante que entiendas que estamos en una lucha, pero la buena noticia es que Dios nos ha equipado y nos ha capacitado para poder pelear esta batalla y para poder ganarla. Así que espero que te pongas contento por esto, porque Dios no nos manda nada más así, dice vas a pelear y quién sabe si vas a ganar. No, Dios nos ha capacitado ya, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad para vencer en esta batalla y para ganarla, porque de Él viene la victoria, porque de Él vienen las fuerzas para poder vencer. Pero es muy importante que tú estés consciente, estamos en una lucha. Muchos cristianos niegan esta realidad y algunos ni siquiera se percatan de esto y por eso siguen en esclavitud. Pero hoy vamos a hablar de una de las guerras que el enemigo hace en contra de la vida de los cristianos en medio de esta lucha. Y esta guerra se conoce como la guerra de asedio, y es como le he titulado este tema para aquellos que están anotando: guerra de asedio. Y algunos se quedaron así, wow, ¿y eso qué significa? ¿Ya vamos a hablar de estrategias militares? Sí. Vamos a hablar acerca de algunas estrategias, pero te vas a sorprender de esto. Yo cuando he estado leyendo la palabra de Dios y he encontrado algunas cosas y Dios me ha hablado en algunas áreas, me sorprende porque hay cosas que la Biblia nos enseña y que nosotros a veces ni siquiera entendemos. Y ya están las estrategias ahí, ya están las armas ahí, ya está la victoria ahí, pero no nos llega la revelación. Y aunque está todo ahí, a veces no lo entendemos y por eso a veces, vuelvo a repetirte, no vivimos una vida en plenitud como Jesucristo quisiera o quiere y ha diseñado para nosotros que vivamos esa vida en plenitud. Pero entonces vamos a hablar un poco acerca de la guerra de asedio. Hay diferentes tipos de guerra en lo natural. Diferentes tipos, hay muchos tipos, no les voy a mencionar todas, pero por ejemplo hay una guerra que se le llama
o se conoce como una guerra de invasión. ¿Cuál es la guerra de invasión? ¿Has visto cuando los enemigos llegan por los aires, por la tierra, por los mares? Llegan e invaden ese lugar, conquistan ese territorio y quieren quitar a la autoridad de ese lugar. Ese se conoce como una guerra de invasión. Pero hay otro tipo de guerra que solamente son guerras, y este se le conoce como guerra de guerrillas, o sea, son guerras de destrucción, que lo único que quieren es, no quieren el territorio, no quieren a la gente, lo único que quieren es destruir ese lugar. Destruir y saquear todo lo bueno que tengan. No sé si me doy a entender. Esta guerra es, llega toda la guerrilla, llega todo el ejército y entonces quitan ahí a la autoridad, la matan y dice, danos todo el dinero, danos esto, danos el ganado, danos lo que tienes, y dejan ahí a la gente. No quieren, vuelvo a repetir, la tierra, pero quieren todos sus bienes, quieren todas sus posesiones y los quieren dejar pobres, los quieren dejar prácticamente sin nada para que poco a poco vayan muriendo. Pero la guerra de asedio es una guerra que vemos en la Biblia. No es que sea una guerra bíblica, para que no entiendas mal. Es una guerra que se usaba en los tiempos de la antigüedad. Y es una guerra que al presente, en estos tiempos, Satanás sigue usando, y que esa guerra la hace en contra de los hijos de Dios, y ahorita lo vas a ir entendiendo. Y se llama la guerra de asedio. La guerra de asedio, ¿cuál era? En la antigüedad había ciudades que se fortificaban, que tenían murallas. ¿Sí lo recuerdas si lo has leído en la Biblia? Está, por ejemplo, Jericó. Hasta cantamos la canción de que se cayeron las murallas de Jericó, ¿no? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Sí recuerdas ese canto? Porque yo los he visto saltando y que se derrumben los muros y caigan los muros de Jericó. Ni siquiera a veces sabes dónde está esa historia, pero la Biblia habla de esta historia y nos muestra que en la antigüedad había ciudades que eran fuertes, y al ser tan fuertes y poderosas, los enemigos querían conquistarlas. Y para que estas ciudades no fueran conquistadas, ¿qué era lo que las ciudades hacían? Se hacían muros alrededor, y eran muros muy anchos que inclusive gente vivía en medio de esas construcciones de los muros. O sea, eran muros tremendamente anchos. Pero cuando los enemigos querían derribar esa ciudad, usaban este tipo de guerra, la guerra de asedio. ¿Qué es lo que hacían? ¿En qué consistía esta guerra? Llevaban los enemigos, las tropas enemigas, y empezaban a rodear la ciudad. Llegaban con todas las tropas, con todas las escuadrillas de guerreros, de soldados, y decían, vamos a rodear la ciudad. Después de que rodeaban la ciudad, lo principal que hacían era tapar su entrada principal. Normalmente este tipo de ciudades solo tenían una entrada y tenían una salida, era su única puerta. ¿Sí vamos entendiendo? No tenían muchas puertas, solo tenían una. Entonces lo que el ejército enemigo hacía era clausurar esa puerta y no permitir que nadie saliera, ni tampoco que nadie entrara. ¿Con qué fin? Esto se hacía para que no pudiera la ciudad abastecerse de los alimentos necesarios de cada día, y así poder ir poco a poco debilitando a cada uno de los que vivían dentro de la ciudad, ¿ok? Ahora, al principio, cuando empezaban a rodear la ciudad y cuando empezaban a debilitarlos, al no poder entrar alimento, tú puedes decir, bueno, pues algunos se tenía que cansar. Obviamente los de la ciudad empezaban a sentirse débiles, empezaban a sentirse cansados, pero muchos de ellos resistían. Y cuando el enemigo veía que esa ciudad no se rendía, entonces entraba a la segunda cosa, usaba armas de asedio. ¿Qué significan estas armas de asedio? Empezaban a analizar toda la muralla de la ciudad. Presta atención porque luego lo vamos a trasladar al ámbito espiritual. Empezaban a analizar toda la muralla de la ciudad y veían dónde estaba una grieta, dónde era débil esa ciudad. Tal vez había una grieta en esa muralla que los habitantes de la ciudad no habían notado, y entonces empezaban a rodear toda la muralla y decían, aquí hay una grieta. Cuando encontraban la grieta, entonces los ejércitos enemigos traían estas armas, que eran troncos gigantes. No sé si lo has visto en las películas de guerra de la antigüedad. Eran troncos enormes, y con esos troncos empezaban a golpear la muralla y empezaban a golpear la muralla a fin de poco a poco poder ir quebrantándola al punto de que se hiciera un hueco y entonces los enemigos pudieran entrar a la ciudad. Si eso no servía,
Entonces usaban otro tipo de armas, ahorita se me fue el nombre, pero son esas armas donde catapultas, para que algunos tal vez las conocen, catapultas desde afuera, que eran maquinarias enormes, donde lanzaban piedras desde el exterior para poder arrojarlas al interior y empezar a matar también a sus soldados y a sus habitantes. Esta guerra era muy interesante, porque una de las claves de esto era que el que ganaba era el que resistía. Dile al que tienes a tu lado, el que ganaba esta guerra era el que resistía. El que ganaba esta guerra era el que resistía. Los de adentro, los que estaban en la ciudad, tenían que resistir el no tener alimento, el que tal vez comieran menos, y tenían que estar resistiendo los ataques que vinieran del exterior. Si lanzaban piedras, si empezaban a golpear la muralla, ellos tenían que estar resistiendo. Pero los de afuera, los enemigos, también tenían que resistir, porque ellos no tenían alimentos o provisiones para mucho tiempo. Solamente iban con ciertos alimentos para un cierto tiempo. Y si veían los enemigos que la ciudad no se rendía y a ellos se les estaba acabando el alimento, decían: esta ciudad no se va a rendir, así que mejor vámonos y vamos a buscar otra ciudad para poder derribar sus murallas o conquistarla. Esta era la guerra de asedio. ¿Todos les quedó claro cómo se maneja esta estrategia de guerra? Y en la antigüedad lo vemos mucho, también en la Biblia, lo vemos en otras. Al final vamos a leer una historia donde el pueblo de Israel fue asediado de esta manera precisamente, pero eso lo vamos a hacer al final. Entonces es interesante ver esto, pero esta misma guerra de asedio ocurre en lo espiritual. Tal vez tú te has dado cuenta o no. Recuerda, lo primero que tienes que estar consciente es que estamos en una lucha. Pero lo que te voy a mostrar aquí es una estrategia que usa el diablo, y usa esta misma guerra en contra de los hijos de Dios. ¿Qué estrategia es? Primero, el diablo, antes de querer derribar a una persona, él ubica a la persona que quiere derribar y la empieza a asediar. ¿Qué significa que la empieza a asediar? La empieza a presionar, porque el asedio también significa presión. Le empieza a presionar insistentemente. ¿A qué? A que peque. A que peque en el área que es su debilidad. Empieza a presionar, empieza a presionar. Es un ejemplo. Si tú has decidido, por ejemplo, dejar el alcoholismo, y tú dices: yo renuncio al alcohol y ya no más quieres seguir en eso, y tú tomas esa decisión porque sabes que es lo correcto delante de Dios, ¿qué es lo que va a querer el enemigo? Va a querer empezarte a asediar y va a querer empezarte a presionar para que peques en el área que sabe que todavía no eres tan fuerte. ¿Y sabes qué va a pasar con esa presión? ¿Qué va a empezar a hacer el enemigo? Te va a empezar a pasar comerciales de cerveza, amigos con cerveza, gente que te invita a una cerveza, tus familiares que te invitan a algo, y tú dices: ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? No sé, ¿alguno de ustedes lo ha experimentado? Yo creo que yo no soy la única que lo ha experimentado. Es como cuando estás en ayuno. El más codo te invita a desayunar. El que nunca dispara nada te invita a desayunar el día que tú estás ayunando, ¿no? Y tú dices: o sea, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Porque empieza una lucha espiritual ahí. Es lo mismo que pasa en el ámbito del pecado. El diablo ubica cuál es una de tus áreas débiles, cuáles son tus áreas en las cuales todavía no estás totalmente fuerte, o todavía no has vencido al 100%, y entonces te empieza a asediar en esa área. ¿Cómo? A través de persistencia, a través de insistir en que peques. Por ejemplo, para aquellos que batallan con el adulterio, que batallan con ciertas situaciones de lujuria, empieza a insistirte, y a lo mejor ya te cierra el ojo la vecina, te cierra el ojo la de la farmacia, te cierra el ojo la de la tienda, y dices: de plano, qué guapo estoy, ¿no? Estoy irresistible. No te creas que estás tan guapo. Es que el diablo está usando ciertas herramientas para hacer que tu ciudad caiga, para hacer que tu vida nuevamente vuelva a la esclavitud. Entonces lo que empieza a hacer es asediar, presionar. Luego lo otro que hace el diablo es que rodea a la persona con pensamientos de pecado. Son lo que nosotros conocemos las flechas, los dardos del enemigo. Te empieza a rodear. Hay pensamientos que no vienen de parte de ti, que de repente el enemigo los lanza y te dice: qué bien se sentiría engañar a tu esposa. Tú te sentirías bien contento. Qué bien se sentiría que te tomaras una cervecita. Qué bien se sentiría que fumaras droga en este momento.
Y te empieza a lanzar y te empieza a lanzar y entonces empieza ¿qué? Una lucha. Y aquellos que han pasado o han vivido por esto, que me imagino que es la mayoría de cada uno de los que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a luchar con algo que sabes que está mal, que no le agrada a Dios, pero que hay emociones y cosas que se mueven dentro de ti? Cuando empieza a haber la lucha, empieza a haber un desgaste, tanto en lo espiritual como en lo físico. Porque algunos reciben ataques tanto físicos, pero también en sueños. Empiezas a no poder dormir porque sueñas y sueñas esto y sueñas que estás pecando y sueñas y sueñas y sueñas y dices, ¿qué está pasando? Te empieza a desgastar también físicamente, porque estás viviendo entonces una guerra de parte del enemigo hacia ti, una guerra de asedio. Pero ahora, lo que vamos a ver que es una de las cosas más importantes es ¿cuál es la clave para ganar en esto? Porque yo veo a muchos y yo he ministrado a mucha gente, amado pueblo de Dios, a mucha gente, y cuando las ministramos de un área, a la siguiente semana o a las 2 semanas me dicen, pastora, estoy volviendo a batallar en el área en el cual me ministraron. ¿Qué pasa? Le digo, lo que pasa es que ese demonio que había ahí dentro de ti, que tú renunciaste, que tú lo echaste fuera, salió, pero ahora quiere volver a entrar, porque quiere volverte a tener en esclavitud, porque mientras te tenga en esclavitud te tiene dominado. Todo lo que te controle, todo lo que te domine, entonces eres esclavo de eso. Por eso cuando veas que estás tomando mucho refresco y que ya no puedes comer sin refresco, yo te recomiendo que lo dejes y digas, hoy voy a tomar agua. Porque ¿cómo es que el refresco me va a dominar y no puedo disfrutar de mis sagrados alimentos si no tengo refresco? Pero hay gente que la domina el refresco, algunos nos puede dominar el pan, lo dulce. No me puedo dormir si no le doy una mordida a mi concha. Y a lo mejor dices, bueno, ¿eso qué puede traer? Pues que te crezca la panza, ¿no? Pero si no podemos ser fuertes en esas áreas, hay otras cosas que también nos pueden dominar y que puede parecer no tan malo. Por ejemplo, la lujuria. ¿Qué tiene de malo que me eche un taquito de ojo, no? No estoy haciendo nada, nada más lo estoy mirando o la estoy mirando, pero es algo incorrecto delante de Dios. ¿Qué tiene de malo que me tome un traguito de cerveza? No pasa nada. No daño a nadie, pero es incorrecto delante de Dios. ¿Qué tiene de malo que vea pornografía si no estoy adulterando? Es incorrecto delante de Dios. Es algo que a Dios no le agrada. Y si te domina, entonces serás esclavo de eso. Y ya no estarás bajo el dominio de Dios, sino bajo el dominio de Satanás y del pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos libres. Nos ha llamado para ser libres, no para ser esclavos. Nos ha llamado para vivir una vida en libertad bajo su amor, bajo sus principios y sus mandamientos, no para ser esclavos del pecado, no para ser esclavos de esas malas costumbres que a veces por años hemos batallado con esas cosas, pero hoy Dios te dice que Él ha venido para que tú tengas libertad y para que tú tengas una vida en abundancia. Y Él nos da las claves para poder vencer en esta guerra. Vamos a Santiago 4:7, por favor. Dice así la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Vamos a volverlo a leer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí están las 2 claves para ganar esta guerra de asedio. La primera es someterse a Dios. La segunda, resistir. Primero, someterse. Segundo, resistir. Y ahorita te lo voy a explicar. ¿Qué significa someterse? Cuando hablamos y cuando nos da esta clave, dice, mira, ¿cómo puedes resistir al diablo? ¿Cómo puedes hacer que el diablo que te ha rodeado, que ya trajo a su ejército, que quiere que caigas, cómo puedes hacer que esa guerra termine? Primero te tienes que someter, y someterse significa obediencia. Tienes que obedecer a Dios. Dice, sométete a Dios, obedécelo. ¿Qué significa obedecer? Que tú te pones bajo su autoridad, que tú no andas haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, sino haces lo que Dios dice. Y si Dios dice, no voy a pecar, no debes de pecar en esta área, no debes de mentir, no debes de hacer esto, entonces no lo haces y permaneces firme en eso, obedeces. Estás obedeciendo, ¿sí vamos entendiendo? Dice, sométete a Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque tú no puedes resistir al diablo si no obedeces primero.
Porque cuando tú y yo obedecemos, tenemos un nivel de autoridad, adquirimos autoridad. ¿Por qué? Porque al obedecer estamos bajo la línea correcta de Dios, y al estar bajo la línea correcta de Dios, también estamos bajo su autoridad, y su autoridad nos da poder para poder resistir al diablo. Pero cuando tú y yo desobedecemos, salimos de la voluntad de Dios. Al desobedecer viene culpabilidad, y la culpabilidad te dice: tú no vas a poder en contra de esto, tú eres de lo peor, tú no vas a poder vencer, tú eres un debilucho, tú no puedes con esto. Y entonces no tomas la autoridad para resistir al diablo. Por eso lo primero que dice Dios y dice la palabra es: sométete a Dios. ¿Qué significa? Obedece. Tienes que estar bajo la línea correcta de autoridad. Cuando tú estás bajo la línea correcta de autoridad, cuando tú y yo obedecemos, tenemos autoridad para resistir al diablo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Entonces lo primero es obedecer, someterse. Porque si no nos sometemos, quiero aclararte que no vas a poder cumplir lo segundo que dice: resiste. Tú no puedes resistir sin obedecer, porque no tendrás las fuerzas suficientes, porque no puedes en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Cuando tú obedeces, Dios está de tu lado, tienes sus fuerzas, tienes su poder, y entonces puedes resistir. Vuelvo a repetir, cuando tú estás en obediencia a Dios, entonces tienes a Dios de tu lado, tienes su fuerza, tienes su poder, tienes su autoridad, y entonces tú y yo podemos resistir al diablo. No importa los ataques, no importa el grado que mande de ataques, nosotros podemos resistir firmes y no caer nuevamente en el pecado. Amén. Y entonces luego lo segundo que nos dice aquí, la clave para vencer esta guerra es resistir. ¿Qué significa resistir? Resistir significa oponerse a algo con fuerza. Oponerse a algo con fuerza es combatir. Muchas veces cuando hablamos de resistir, algunos lo ponen como un estado pasivo. Estoy aquí resistiendo, ¿no? Sentado y comiendo tus palomitas. Estás resistiendo la batalla que está a tu alrededor. No puedes estar así. Tiene que resistirse, para resistir, se tiene uno que oponer a algo con fuerza. Eso es resistir. Pero yo veo a muchos hijos de Dios que dicen: estoy resistiendo para no caer, y le digo: pero aléjate de la vecina que te está coqueteando. No, que la aleje Dios. O sea, estás esperando que venga un ángel que se la lleve o que se muera, o no sé qué esperas, para entonces decir que puedes vencer sobre el pecado. No, es yo me alejo, yo me esfuerzo para pelear en contra de eso. Resistir entonces es que nosotros vamos a pelear, vamos a confrontar, y nos vamos a mantener peleando, nos vamos a mantener esforzándonos hasta destruir a nuestros enemigos. Y quiero hacer solo una nota antes de continuar. Estaba yo leyendo la palabra y encontré el ejemplo de David. David fue un guerrero, como tú ya lo has escuchado. Pero algo que me llamó mucho la atención en la historia de David es que cuando David vence a Goliat, la Biblia nos relata que él toma unas piedras y las lanza en contra de Goliat, y le cae una en la frente y entonces cae tirado, ¿no? Ahí queda tirado. David pudo haber dicho: ya gané. Ya estaba tirado. Su enemigo, ese gigante que se le estaba oponiendo, ya había sido derribado. Pero David no se conformó con verlo tirado. ¿Qué hizo David? David toma la espada del mismo Goliat y le corta la cabeza. O sea, él dijo: a ver, como que ya se ve medio mareado, pero yo me voy a asegurar de que ese enemigo quede destruido, derribado por completo, y que nunca más se vuelva a levantar en contra de mí. Mucha gente solamente se ha conformado con resistir, y cuando ve que la lucha se va bajando, cuando ve que ya no está tanta la oposición, otra vez se vuelven a confiar, dejan de luchar, dejan de pelear. Y quiero decirte algo: los enemigos o los pecados que tú dejes vivos en tu vida hoy, en el futuro pueden ser los que al rato te derriben a ti y a tus generaciones. Vuelvo a repetir: los enemigos que tú dejes hoy con vida, los pecados que hoy dejes con vida y que no los venzas hasta destruirlos, pueden ser los que el día de mañana te destruyan a ti y a tus generaciones. Si hoy no vences, por ejemplo, esa área de las drogas, no tienes la cabeza de ese pecado y dices: fue destruido total y completamente, puede ser que en un futuro se vuelva a levantar y quiera destruir o pueda destruir tu vida.
porque tenemos que tener esas cabezas de esos pecados ya, que sabemos y estamos seguros que no más se volverán a levantar en contra de nosotros, y perseverar como lo hizo David. David no se conformó con verlo tirado, dijo David: yo lo destruyo porque lo destruyo, y no se vuelve a levantar. ¿Has visto en las películas? Yo creo que ustedes ven películas, que de repente ya le disparan al malo. ¿Y qué hace el bueno? Siempre hace esas cosas. Hasta el pastor dice: mira, lo que nunca se debe de hacer. Ya medio quedó tirado, pero no se aseguran que ya se murió, sino lo ven tirado y el bueno da la espalda, ¿no? Y ya va a recoger a la bella damisela que está herida, y ya como que ya ganó, y de repente sale el malo con su machete, con su pistola, con su espada, y otra vez a pelear, y a veces los hieren, o a veces inclusive salen hasta perjudicados. ¿Por qué? Porque lo que te tienes que asegurar es que ya mataste al enemigo, y nunca darle la espalda hasta que no haya sido bien muerto. Amén. Entonces tenemos que resistir. Ahora, la clave o la pregunta que puedes hacerte, perdón, es: ¿cómo es que resisto? Ya entendí que tengo que resistir, ya entendí que tengo que estar peleando en contra de eso, pero ¿cómo lo hago? Vamos a ver solamente 4 puntos muy rápidos y prácticos. Lo primero, ¿cómo resisto en medio de esta lucha? Es manteniéndome firme. Yo me mantengo firme. ¿Qué significa esto? Que yo no le doy ningún lugar al diablo en mi vida. Yo me mantengo firme, yo no le doy lugar. Si por ejemplo el diablo quiere atacarme en el área de perversiones sexuales, yo no le doy lugar al diablo. ¿Cómo lo podemos transportar a esto? Viene una persona, puede, en mi caso por ejemplo, que viniera un varón y yo estoy batallando con esas áreas de perversiones sexuales, yo no me quedo platicando a solas con ese varón, porque si me quedo platicando a solas y estoy batallando en el área de perversiones sexuales, yo le estoy dando lugar al diablo. ¿Sí entiendes? Yo no le doy lugar al diablo. Si veo que hay alguien, yo soy un hombre o una mujer casada, y alguien me está pretendiendo y me empieza a mandar mensajes extraños y dice: te quiero mucho, y te manda corazoncitos, yo corto ese contacto, bloqueo ese contacto, porque si yo sigo teniendo ese contacto, yo le estoy dando lugar al diablo. Y por favor, pueblo de Dios, no te engañes. Algunos dicen: yo sigo hablando con ella para evangelizarle. Así como no. O sea, ¿piensan que es uno tonto o qué? Oye, dice: yo sigo hablando con ella, ¿cómo la voy a desairar así? Su corazón se va a lastimar y se va a quedar bien ofendido con los cristianos. Si yo le doy un desaire y le digo que soy cristiano y no me puedo mensajear con mensajitos de corazones con ella, por favor, tienes que poner un alto ya a eso. No le des lugar al diablo. Si tú ves que tu área débil es la cerveza, es el alcohol, pues entonces no te vas a ir a parar con los amigos que están tomando, porque eso es darle lugar al diablo. Se te va a antojar y ya de repente caí. La carne es débil, pastor, es que el diablo metió su cola. A ver. O sea, le echamos toda la culpa al diablo cuando nosotros no permanecemos firmes en nuestra posición. Y entonces la primer clave para resistir es: me mantengo firme, yo no cedo lugar. Digo, esto no, y no lo voy a hacer, y me aferro a eso. Fíjate lo que dice Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Dice así la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué hago? Para yo resistir, me mantengo ¿qué? Firme en esa libertad. Me cuesta trabajo, sí, no es fácil mantenerse firme, pero yo me mantengo firme. Y digo, no voy a dar lugar al diablo, no voy a dar lugar, y aunque me cueste. Yo le decía a una persona: si tú tienes el problema de la ira, y la ira ya sabes que habla sin parar, la ira quiere ofender a la gente, le digo: muérdete la lengua, pero no abras la boca. Y después yo le dije así en una administración, a las 2 semanas viene y le digo: ¿cómo estás? Con la lengua bien mordida, pastora. Y le dije: ¿qué? Dice: usted me dijo, muérdete la lengua, pero no abras la boca. Sí, me la mordí. Dice: pero ya aprendí y ya no abro la boca. Le digo: ya no ofendiste a nadie. Dice: no, ya no. Sí me lastimé un poquito la lengua, dice, pero lo puse en práctica y funcionó. Y ahora ha avanzado mucho en el área de la ira. Pero vuelvo a repetir, no debemos de dar lugar al diablo. El siguiente punto, ¿cómo puedo yo resistir? El segundo, es teniendo fe. Teniendo fe. La fe es la confianza en el poder de Dios. Si yo creo que no voy a ganar esa batalla, no la vas a ganar. Si tú crees que no vas a poder resistir ese pecado, no vas a poder.
Hay gente que dice esto: yo voy a intentar, fíjate, son bien chistosos y cuando me dicen así me dan ganas de darles unos jalones de pelos. Voy a intentar, pastora, dejar ese vicio. Voy a intentar. Le digo, no intentes. O lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Y abren sus ojos grandes, ¿no? Le digo, es que el intentar no sirve. Cuando tú dices intentas, es que te das permiso a fallar. Vamos a ser sinceros, pueblo. ¿Cuántos han intentado bajar de peso? Hemos intentado, diría el otro. ¿Cuántos? A ver, levanta tu mano. ¿Qué han intentado bajar de peso? Cuando tú intentas bajar de peso, dices, te levantas el lunes. Oh, voy a comer mi ensaladita, ¿no? Nada más 2 huevitos cocidos para que no me engorde yo. Okay. Y luego ya viene la comida, ¿no? 2 enchiladitas, porque 3 ya son exceso y es mucho carbohidrato, ¿no? Okay. Y en la noche nada más cenas una manzana. Pero como no estás decidido, si no estás intentando, en la noche llega tu esposo con unas conchas de la panadería recién salidas del horno y te dice, ay, cómete una conchita. Ay, una conchita no te va a engordar, ¿no? ¿Qué tanto? Y como estamos intentando, decimos, bueno, me voy a comer la mitad. Y terminas comiéndote 2 o 3, ¿no? Porque estamos intentando. Pero cuando alguien ya está determinado a hacer algo, lo hace, porque se lo ha determinado en su corazón. Entonces no sirven los intentos. Por eso te pongo aquí teniendo fe, porque es yo lo voy a hacer, yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Yo no voy a volver a caer jamás en el pecado. Yo tengo fe en eso. ¿Y en qué me baso? En las promesas que Dios me ha dado, que en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Si tú ya vas pensando que no vas a poder dejar ese pecado, vuelvo a repetirte, no lo vas a dejar, pero tienes que tomarte de las promesas de Dios. Por ejemplo, una de ellas está en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está el pecado, está la lujuria, están otras cosas enfrente de mí, pero yo lo puedo vencer. ¿Por qué? Porque Cristo, ese es el que me fortalece. Él me va a dar la fuerza para vencer. Yo voy a vencer sobre esas situaciones. Yo puedo vencer sobre la ira. Yo puedo vencer sobre el desánimo. Yo puedo vencer sobre la tristeza, porque Cristo está ahí para fortalecerme. Entonces tienes que tener fe. El tercero, ¿qué tienes que hacer? Alimentarte. ¿Cómo resisto? Alimentándome. ¿Qué significa esto? Recuerda que la guerra de asedio hace que ya no haya abastecimiento de alimento. Cuando una persona empieza a entrar en este tipo de luchas, lo primero que pasa en la mayoría de los que yo he atendido es, se desaniman y dejan de leer. Ya no leen. Y ya después vienen con sus caritas bien tristes. ¿Qué pasó? Es que ya caí, pastora. ¿Has estado leyendo? No, tiene más de un mes que no leo. Si no hay alimento, ¿cómo vas a tener fuerza para la batalla? El alimento es la palabra de Dios. Cuando más dura está la lucha, más tenemos que estar leyendo la palabra. Porque el enemigo ataca tu mente, ataca tus pensamientos. ¿Y cómo puedo transformar mi mente y mis pensamientos? A través de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alimentarme para resistir firme en esa batalla. El cuarto, ¿qué tengo que hacer? Fortalecerme en Dios. ¿Qué significa fortalecerse en Dios? La oración. La oración, amado pueblo. Hay momentos, y yo los he sentido, y yo creo que tú también, donde parece que estás a un paso del pecado, donde quieres soltar todo, donde ya no quieres hacer lo correcto. No sé si alguno lo ha vivido. Yo lo viví mucho cuando estaba joven y cuando estaba en una iglesia cristiana y de repente había fiestas, había tentaciones a mi alrededor. A mí me daban ganas de decir, esto no vale la pena, estarse cuidando, vivir en santidad, o sea, ¿esto qué? Y yo quería soltar todo, no va a valer la pena esto. Pero iba a la presencia de Dios y en la presencia de Dios encontraba nuevas fuerzas. La presencia de Dios me fortalecía y a veces yo lloraba ahí y le decía a Dios, ya no puedo más. Yo quiero ser como todos los demás jóvenes. Y estando en la presencia de Dios, Dios me decía, ¿quieres ser iguales a ellos? Porque tú eres diferente. Tú eres mi hija. Tú eres mi especial tesoro. Tú no eres igual a los demás. Quiero que seas diferente. Yo te he hecho diferente y te he hecho un llamado para cosas grandes. Y entonces en la presencia de Dios, Dios te habla, Dios te dice, Dios te fortalece y también Dios te da las estrategias de guerra. Porque a veces queremos vencer, hermano, y no vamos con el mejor comandante de guerra que es nuestro Dios. Vas con la hermanita
que anda más mal que tú. Vas con la comadre que está más amargada que tú y quieres vencer la amargura. Vas a que quieres dejar el vicio y vas con el que le entra bien duro. ¿Cómo vamos a vencer? Tienes que ir al estratega de guerra, que es nuestro Dios, y Él te va a dar las estrategias correctas para poder vencer. Entonces, son 4 puntos importantes para cómo resistir. Primero, ¿cuál te dije? ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes, no ceder lugar al diablo. El otro, tener fe. El 3, alimentarte. El 4, fortalecerte en Dios, que es la oración. Y quiero cerrar, por favor, con este versículo que es Santiago 1:12. Dice así la palabra de Dios. Esta promesa recíbela en tu corazón. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a volverlo a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una historia en el libro de Reyes que no la vamos a leer en este momento, pero está en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, 6 y 7, tú lo puedes leer ahí, donde viene el pueblo de los sirios y hace esta guerra de asedio contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no tenía comida. Inclusive dice que vendían la cabeza de los asnos o de los burros sumamente carísima para poder comer de eso. Si tú sigues leyendo la palabra, hay una historia donde se acercan 2 mujeres con el rey en ese momento donde ellos estaban en esta guerra, y una mujer le dice: rey, quiero que me ayudes. Tú sabes que no hay alimento, y ayer esta mujer y yo hicimos un trato de que nos íbamos a comer a mi hijo, a un hijo. Entraron en canibalismo. Nos íbamos a comer a mi hijo y al siguiente día íbamos a comer al de ella. Pero ahora que toca comerse al de ella, porque ya nos comimos al mío, ella no quiere hacerlo. Cuando el rey escucha estas palabras, imagínate cómo se conmociona su corazón al decir: ¿a qué nos ha llevado esta guerra de asedio? Y entonces el rey se enoja con el profeta en ese momento, que es Eliseo, y dice: mátenlo, porque él no está haciendo nada, porque mira cómo nos tienen los enemigos. Y no voy a entrar en detalles, pero ellos estaban en esta situación por causa de que seguían practicando el pecado, y los sirios se habían levantado en contra de ellos para destruirlos. Entonces quieren matar a Eliseo, y Eliseo les dice: a ver, esto va a acabar. En 24 horas ustedes van a ver que Dios nos va a dar la victoria. El rey dice: ¿cómo? Mira cuánto tiempo llevamos, mira lo que está pasando en el pueblo. Se están comiendo los unos a los otros, y me dices que en 24 horas va a pasar. Pero en 24 horas Eliseo sabía que Dios les iba a dar la victoria. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Estaba afuera todo el campamento enemigo asediando la ciudad, y dice la palabra, lo puedes leer en Segunda de Reyes 7, 6 y 7. Dice que estaban los sirios afuera, y de repente escucharon un estruendo como si vinieran carros de muchos ejércitos, y empiezan a escuchar estruendos, empiezan a escuchar ruidos de caballos, empiezan a escuchar el estrépito, dice así, de un gran ejército, y se espantaron y se miraron los unos a los otros y dijeron: ¿qué pasa? El rey de Israel de seguro contrató a un ejército exterior para que venga y nos ataque. Y lo primero que viene a sus corazones es un miedo. Y dice la palabra de Dios que salen huyendo. Dejaron su comida, dejaron sus animales, dejaron todo su campamento ahí, y ellos huyeron para salvar sus vidas. Lo más tremendo de esta historia es que no había ningún ejército. El estruendo fue una voz del cielo, fue un sonido del cielo para que los enemigos dejaran a esa ciudad. Fue una voz del cielo para que los enemigos dejaran por fin de atormentar al pueblo de Israel, y ellos pudieran ser libres y ahora sí comer, inclusive de la misma comida que los enemigos habían dejado. ¿Qué nos hace ver esto? No sé cuánto tiempo llevas asediado en una área.
y tal vez a veces parece que no vas a salir. Y ya dices, estoy a un paso de pecar. Quiero decirte que no estás solo, Dios está contigo. Y Dios está contigo dentro de la ciudad, pero también Dios está afuera de la ciudad, mandando estruendos, mandando sonidos y dando a conocer a tus enemigos que tú no estás solo, que hay un ejército que te respalda, que hay un Dios todopoderoso que está ahí listo para defenderte sin necesidad de que intervenga un hombre. Solo la mano de Dios poderosa para darte libertad, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Tienes que creer esto, amado pueblo, y entonces viviremos en libertad y en victoria. Ya no más esclavitud, sino solo una vida en abundancia. Ponte de pie y vamos a orar.